Gracias porque has sido un Dios increíble. Dale gracias, Dios, has sido increíble con nosotros. Tu amor, tu bondad. Dios es quien te da la victoria. Pero tú tienes que pensar y recordar y creer en tu corazón que Él es quien te rodea. A pesar de lo que puedas ver a tu alrededor, Él es quien te está rodeando a ti. Dile, yo sé que tú me rodeas con tu amor, con tu misericordia. Y aunque veo que estoy rodeado por ti. Y aunque veo que estoy rodeado por ti. Y aunque veo que estoy rodeado por ti. Y aunque veo que estoy rodeado
está en Jesús, porque Él dio a su único Hijo para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Así que agradécele y dile: gracias por mi victoria, pero gracias por tu Hijo. Dile: gracias porque fue tu Hijo. Gracias por aquella cruz, Señor. Simplemente agradécele ahí en tu lugar. Dile: gracias por la victoria, pero antes gracias por tu Hijo. Gracias por la cruz, Señor. Gracias, Dios. Y te adoramos solo a ti. Me conoces en lo secreto, me viste antes de nacer, me acompañas, eres mi amigo fiel, nunca me dejas, lo sé muy bien. Y oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón amaste tal como soy? Y esa cruz, tu carta de amor para este pecador, eres tan bueno, Dios. Eres tan bueno.
por su cruz. Una vez más, levanta tu voz. Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón armaste tal corazón? Esa cruz, Sí, Señor. carta de amor. Te adoramos, Rey. Te exaltamos y glorificamos, Rey. Ok, qué bueno es poder adorar al Señor y estar cantándole. Y bueno, pues hoy vamos a continuar viendo nuestro tema, que es el perdón, como lo hemos estado viendo en días anteriores. Y hoy vamos a ver cómo perdonar. Y para esto vamos a fundamentar nuestra plática en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versos 33 al 35, que dice: ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bien, para recordar un poco, el perdón, su raíz del griego aphesis, significa liberación, remisión de pecados, suspensión de la pena justa por deudas, ofensas, pecados, pasar por alto. Y hoy vamos a ver en realidad cómo perdonar. Muchas veces hablamos del perdón y honestamente a veces no sabemos qué hacer para perdonar. Hoy quiero presentarte algunos pasos para que tú puedas saber cómo perdonar a aquel que te ofende. Y el primer paso es: pídele a Dios que te perdone por no perdonar como Él te ha perdonado. La Biblia nos enseña en Colosenses capítulo 3, verso 13, dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, hay algo interesante. El principal problema que nos impide perdonar es el orgullo. Sí, escuchaste bien, el orgullo. El orgullo te hace creer que eres víctima. El orgullo te hace pensar que te trataron injustamente y que la persona que causó la ofensa no merece ser perdonada. Y cuando esto sucede, bueno, pues es complicado. Así es de que si tú pensabas que alguien te ofenda no merece tu perdón, bueno, número uno, estamos mal, porque la Biblia nos enseña, y lo vimos en días anteriores, que el perdón es un mandato, es una orden, de tal manera que cuando nosotros perdonamos, obedecemos a Dios. Ahora, si tú estás en esta situación y le pides a Dios que te enseñe cómo perdonar, y le pides perdón porque tú no has querido perdonar, entonces creo que tendrías que orar confesándole a Dios tu orgullo y arrepintiéndote de él. Y te aseguro que en ese instante, si tú se lo pides a Dios, Dios te va a perdonar. Es por eso que Colosenses nos habla de soportarnos unos a otros. Esa es la realidad. Ahora, cuando hablamos de soportar, si tú y yo hoy en día hablamos de soportar, bueno,
inmediatamente pensamos pues es que lo tengo que aguantar, pues ya qué. Pero no, en realidad la palabra soportar es cuando ambos o cuando tú cargas a alguien, de tal manera que el soportar es ayudarlo a salir adelante. Y cuando tú soportas, lo que en realidad tú estás haciendo, por eso la Biblia nos dice soportándonos unos a otros, y luego dice y perdonándonos. Entonces soportar es cargar o estar como base para que el otro pueda salir adelante, y eso es lo que nos lleva a perdonar. Paso número 2: deja de recapitular la falta y de castigar al ofensor. Sí, repito, deja de recapitular la falta y de castigar al ofensor. ¿Cómo es esto? Pero pues deja de hablar de lo que te hicieron. Cada que tú hablas de lo que te hicieron, para empezar lo hablas con tristeza al principio, después lo hablas con coraje, y después lo hablas queriendo aniquilar al que te ofendió. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú estás hablando de la ofensa que te hicieron y de la persona que te ofendió? Lo único que hace es mantener viva la ofensa, pero si tú dejas de hablar de eso, tenlo por seguro que va a perder fuerza. Se va a debilitar la ofensa, el enojo, la ira, la amargura, el odio que sientas contra él, y también deja de castigar al ofensor. Es muy fácil castigar a un ofensor. Cuando alguien te ofende, le dejas de hablar, lo ves mal, hablas de él. Entonces deja de castigarlo, no hables más de él. Bueno, a lo mejor tú digas, es que no puedo verlo, no puedo hablar con él. Está bien, pero no hables mal de él, y poco a poco podrás hablar con él, o podrás verlo y no sentir coraje. Paso número 3: escucha lo que Dios quiere decirte sobre el ofensor. Esto es muy interesante. Cuando tú empiezas a orar y empiezas a pedirle a Dios que te diga qué es lo que tienes que hacer con tu ofensor, entonces lo que tú estás haciendo es permitir que Dios te enseñe a ver a tu ofensor desde la perspectiva de Dios. Y verlo desde la perspectiva de Dios te la va a poner más fácil. Tú te imaginas cómo, bueno, en primer lugar, sí sabes que Jesús llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y cuando Él estaba colgado ahí en la cruz del Calvario, hay algo interesante. Jesús te veía con amor. Sí, cuando Él estaba ahí crucificado, cuando la gente se burlaba de Él. Poco antes de eso, cuando la gente lo flagelaron, cuando iba llevando la cruz hacia el Gólgota, todo ese tiempo que la gente lo humillaba, le decía cosas, los soldados lo seguían maltratando con golpes y todo eso. ¿Sabes? La perspectiva de Jesús y la misma perspectiva de Dios era exactamente igual. Amor hacia el pecador. Él es como veía a esos que lo estaban maltratando. Jesús los veía con amor. Y no solamente a ellos. Asómbrate. Entre todo eso, Jesús nos veía a nosotros con amor. Por eso es que cuando podemos ver que Jesús es la muestra viva del amor y del perdón, de tal manera que hoy en día, cuando alguien te ofende, tú debes de ver a ese que te ofendió desde esa misma perspectiva que Dios lo ve. Lo ve como una persona que necesita amor y que necesita su misericordia para ser perdonado. Y cuando tú lo empiezas a hacer de esta manera, entonces podrás escuchar lo que el Espíritu de Dios, lo que el Espíritu Santo quiere decirte acerca de la persona. Y sabes, la ofensa se convertirá en algo mucho más grande. Debemos de tener presente que el enemigo implanta pensamientos en la mente de la persona
de tal manera que tú puedes estar pensando lo que tu ofensor está diciendo cuando lo ves de lejos y está con algún grupo de amigos. Y tú crees que él está hablando mal de ti, que se está burlando de ti, pero quiero que recuerdes que el enemigo es un mentiroso y le gusta dividir y le gusta poner pensamientos en tu mente para hacerte creer que te siguen humillando, que te siguen ofendiendo, que se están burlando de ti, pero la realidad es que el enemigo es especialista en dividir relaciones. Ahora, si tú intencionalmente escuchas al Espíritu Santo, entonces Él va a contrarrestar toda mentira del diablo y va a revelar la verdad. Paso número 4. Pregúntale si hay algo que hayas hecho para contribuir a esta situación. Quizás tú digas, es que yo no hice nada. Pero la verdad es que muchas veces nosotros somos los que ocasionamos que nos ofendan. Quizás hicimos una broma de mal gusto. Quizás no nos dimos cuenta y la regamos y lo ofendimos. Y aquí es importante que tú y yo podamos reconocerlo. Y si nosotros nos damos cuenta que nosotros ocasionamos que nos ofendieran, entonces debemos de confesarlo. Confesárselo a Dios, de tal manera que Dios nos perdone porque nosotros provocamos que nos ofendieran. La realidad de las cosas es que muchas veces para que alguien se pelee necesitan dos personas. Y muchas veces tú eres el que jala la hebra y el otro se descose. Y entonces hay un problema serio. Paso número 5. Escucha cómo el Señor convirtió lo que estaba destinado para mal en algo bueno. Ahora, si te das cuenta, cada una de estas cosas nos está llevando primero a reflexionar por qué razón alguien nos ofendió. Y cuando nosotros nos damos cuenta la razón, y si nos damos cuenta que nosotros fuimos los que propiciamos esa ofensa, entonces tenemos que hacer algo. ¿Para qué? Para que esa situación en donde se está desgastando, se está deteriorando la amistad, se pueda volver a generar en confianza. Cuando nosotros escuchamos cómo el Señor, eso que está destinado para mal, puede volverlo en algo bueno. Eso es interesante. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Hay tantas cosas que Cristo quiere lograr en y a través de nuestras dificultades y de nuestras luchas. ¿Cómo es esto? Mira, a lo mejor tú no tuviste la culpa. La única culpa que tú tuviste es a lo mejor decir que eres cristiano. Y eso provoca que la gente se moleste y que te ataque, te ofenda. Pero cuando tú le permites al Espíritu Santo hablar palabras divinas de fe, que pueden traer sanidad, que pueden traer alegría y amor, entonces estás en condición de perdonar y de ayudar. Esto es interesante. ¿Sabes por qué? Porque hay ocasiones en que tú no tuviste la culpa, te ofendieron, te dijeron, te hicieron, te maltrataron. Y cuando tú le dices a Dios, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué tengo que hacer? Si esto te lo hubieran hecho a ti, ¿de qué manera tú responderías? ¿Cuál sería tu actitud? Y cuando nosotros le preguntamos a Dios, seguramente el Espíritu Santo nos va a decir cómo tendríamos que hacer. Y entonces, lejos de responder con otra agresión,
podemos acercarnos, podemos orar por ellos, podemos ayudarlos, apoyarlos. Y ¿sabes? Cuando hacemos eso, la gente queda totalmente desarmada. Y entonces se da cuenta que no eres la persona que te habían o como le habían comentado que eras. Se dan cuenta que pueden confiar en ti. Y ahí es donde podemos encontrar la verdad de este paso número 5. Todo lo que estaba destinado para mal, Dios lo convierte en algo bueno, porque esa persona puede conocer el amor de Dios a través de nosotros. Y recuerda, Dios perdona. Y nosotros tenemos el mandato de Dios también de perdonar. Ahora mira lo que dice el paso número 6. Orar por quien te ha ofendido. ¿Sí? Porque ya vimos todo lo que un poquito sacar del por qué suceden las cosas, pero el paso número 6 nos lleva a que ahora tenemos que orar por la persona. Sí, por el que te ofendió. Y esto es complicado. Es muy complicado porque te acaban de hacer, te acaban de decir, te acaban de maltratar. Y yo te estoy diciendo que tienes que orar por él. Mira, Lucas capítulo 6 versos 27 y 28 dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Ahora, esto nos está diciendo qué es lo que tú pedirías para ti. De esa manera tienes que orar. ¿Qué pedirías para ti? Yo creo que todos nosotros oramos por nosotros mismos. Y esto es muy simple. En las mañanas, cuando yo me levanto, le digo al Señor: Señor, te doy gracias por este nuevo día y quiero pedirte que este día sea bendecido, que sea prosperado. Prospera todo lo que voy a hacer. Y si voy a salir y tengo que conducir el automóvil, le digo: Señor, líbrame de todo peligro, de todo accidente. Es decir, estoy orando por mí, estoy pidiendo la bendición de Dios para mi vida. Y eso es exactamente lo que tú tendrías que pedir por aquel que te ofendió. Así, de esa manera. Y si tú conoces el nombre de la persona, háblalo y ora con su nombre. Señor, te pido por fulano de tal, que lo bendigas, prospérale lo que va a hacer, cuídalo, que tu bendición sea con él. Señor, que su trabajo él pueda ser de excelencia, que su negocio prospere. Señor, bendice a su familia, a su esposa, a sus hijos, y empiezas a orar por él. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor te libere de orar por quien te ha ofendido. Que esto pueda ser una rutina. Y sabes, quiero decirte que esto es una bendición. Tu servidor lo ha podido hacer. Y cuando hemos tenido que hablar y estar orando por alguien, bendiciéndolo, pidiéndole a Dios que lo bendiga, que lo cuide, que lo guarde, que lo proteja, que no le tome en cuenta lo que hizo en contra mía, ¿sabes? Dios te va quitando esa amargura, ese odio, esa tristeza, te lo va quitando, de tal manera que después puedes estar orando por la persona sintiéndote bien, porque Dios te ayuda. Y de esa manera, entonces verdaderamente te puedo decir que estarás perdonando a tu ofensor y experimentando sanidad en tu alma, en tu espíritu. Que eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es, en realidad ese es el perdón, cuando hay sanidad en tu interior. El paso número 7 es: bendice al que te ha ofendido. Bueno, ya lo leíamos, ¿verdad? Del Lucas capítulo 6 versos 27 y 28, pero ahí hay 3 cosas que nos enseña. Y nos dice que debemos, dice, amar a nuestros enemigos, pero la manera en que yo puedo demostrar que amo a mi enemigo, ¿sí?
Mira, te la voy a poner bien fácil. Hay mucha gente que dice, y esto yo lo he notado mucho entre los jóvenes o a veces entre los matrimonios, y se dicen amor, te amo y tantas cosas, pero en realidad sus actitudes y su forma de comportarse con quien dicen que ama, pues no muestran ni tantito amor. O sea, nada de amor muestra. Pero entonces la Biblia nos dice en este verso 27 y 28 del capítulo 6 de Lucas, nos dice: ama a tú o a tus enemigos. Y luego dice: hazles el bien a los que te aborrecen. O sea, ¿te imaginas? Tienes que hacer cosas buenas para ellos. Y esto es algo complicado. En realidad, hablar bien de alguien que habla mal de ti no es cosa sencilla. Es muy difícil. Pero bueno, esto es lo que la Biblia nos dice, y por eso nos está diciendo: bendice el que te ha ofendido. Bendecir primero es hacer el bien al que te aborrece. También es bendecir al que te maldice. Y número 3, orar por aquellos que te calumnian. ¿Te das cuenta? O sea, están hablando mal de ti. Bueno, ya te ofendieron, ya te hicieron enojar, ya te hicieron pegar un berrinche, y todavía tienes que orar por ellos. Sí, eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces hay 3 cosas claves que se nos instruye a hacer con nuestros enemigos, y quiero dejarlo bien claro. 3 cosas claves. Primero, tienes que hacerles el bien. Segundo, bendecirlos. Y tercero, orar por ellos. Ahora, esto nos lleva a entender que el perdón no es un sentimiento. O sea, no es déjame sentir para hacerle algo bueno, déjame que sienta para que pueda bendecirlo, déjame que lo sienta para que yo pueda orar por él. No es eso. En realidad, el perdón es algo que tú tienes que hacer, y es hacer el bien, bendecirlos y orar por ellos. Ahora, en este tiempo que tú empieces a hacerlo, estarás haciendo en primer lugar lo correcto, y los sentimientos te van a llegar después. Después vas a sentir el deseo, el anhelo de perdonarlo, pero tú tienes que empezar con estas 3 cosas: hacer el bien, bendecir y orar por el que te ha ofendido. Ahora, fíjate bien, muchas veces la gente nos ofende, y esto es lo que tenemos que hacer para cuando alguien nos ofende. Pero ¿qué cuando tú ofendes a otro? ¿Ahí qué tienes que hacer? Bueno, pedir perdón. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 5 versos 23 al 24, dice: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Qué interesante. Quiero ir recapitulando para llegar a esto. Primero, ya vimos que Jesús dijo que si no perdonamos a otra persona, Él no nos perdonará. También vimos que el que no perdonemos o el que no pidamos perdón, dice que si nosotros maltratamos a otros, Dios retendrá las respuestas a nuestras oraciones. Es decir, cuando tú ofendes a alguien, hay 2 cosas que suceden. Lo primero es que Dios no te va a perdonar si tú no quieres perdonar. Y número 2, cuando tú no perdonas, cuando tú maltratas a una persona, cuando tú ofendes a una persona, la Biblia dice que Dios retendrá la respuesta a tus oraciones. Esto lo dice 1 de Pedro capítulo 3
Verso 7, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Quieres que Dios te escuche? Perdona. ¿Quieres que Dios te escuche? No ofendas a otros. ¿Quieres que Dios te perdone? Perdona al que te ofende. En ambos casos, la Biblia nos enseña que no vamos a recibir perdón, no vamos a recibir respuesta a nuestra oración. La razón se debe a las relaciones humanas horizontales rotas, es decir, con tu prójimo. Pero también encontramos, número 3, Jesús está diciendo que si otro se ofende por nuestra causa, antes de que Dios acepte nuestra ofrenda, nosotros tenemos que pedir perdón, reconciliarnos. A todos nosotros nos gusta traer nuestra adoración a Dios, pero la Biblia dice que si tú vienes para adorar a Dios y estás enojado con tu hermano, dice: deja tu ofrenda, deja tu canto, deja tu alabanza, deja de levantar las manos y ve y reconcíliate con tu hermano. Es más, la Biblia es muy clara. Cuando vienes a la iglesia y sabes que estás enojado con alguien, reconcíliate con él, para que tu ofrenda pueda llegar a la presencia de Dios, para que Dios pueda aceptar la ofrenda que traes, que puede ser alabanza, que puede ser adoración, que puede ser levantar tus manos, que puede ser palmear, que puede ser danzar, no sé, la ofrenda que tú traigas para el Señor. Y número 4, el perdón también te lleva a tener sanidad. Y esta se basa a la sanidad emocional, pero también a la sanidad física. Sí, ¿sabías que hay gente que se encuentra enferma porque no ha querido perdonar? Y una de las enfermedades que produce la falta de perdón es la artritis, el cáncer, entre otras. Entonces, Santiago 5:16 nos dice: por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y cuando la Biblia dice confiésense unos a otros sus pecados, quiere decir que cuando tú ofendes a una persona, la Biblia dice que estás pecando contra tu hermano. Y la palabra pecado significa errar en el blanco. Es decir, estás fallándole a tu hermano. No estás siendo congruente con lo que tú dices, con lo que tú quieres hacer por tu hermano. Por eso es que la Biblia nos dice en Santiago: confiesa tu pecado, confiesa tu ofensa, y cuando hayan confesado su ofensa el uno con el otro, entonces oren unos por otros. Entonces tienen que orar los dos que se han ofendido, y dice para que sean sanados. Sí, o sea, voy, pido perdón, voy, dejo mi ofrenda a un lado, voy a reconciliarme con mi hermano, confieso mi pecado, confieso lo que he hablado en contra de él, reconozco que lo que hice no fue correcto. El otro reconoce también lo que hizo para que se suscitara ese problema entre ambos. Y una vez que los dos se ponen de acuerdo y están conscientes de que los dos tuvieron culpa, en ese momento entonces la Biblia nos dice: oren entre ustedes. Cuando los dos se ponen a orar, le dan gracias a Dios porque ya arreglaron esa situación que estaban viviendo, que estaban teniendo. Entonces la Biblia nos dice que vamos a ser sanados, y vamos a ser sanados emocionalmente, porque emocionalmente una persona que ofende a otro
está enfermo, está mal, está quebrado emocionalmente. Pero ahí es cuando viene la sanidad interior, la sanidad en el alma. Y luego dice, y la oración del justo. Y cuando habla de la oración del justo se está refiriendo precisamente a los dos que tuvieron la justicia, que fueron justos para perdonarse. Dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Wow, esto está tremendo. Entonces, el perdón de Dios, las respuestas a la oración de Dios, la aceptación de nuestras ofrendas, incluido el servicio cuando tú vienes a la iglesia por parte de Dios, y la sanidad de Dios, todo se basa en relaciones apropiadas con los demás. Y de ahí la pregunta de este título: ¿cómo perdonar? Hoy te he dado 7 pasos para perdonar y quiero que te quede algo claro. El pasaje bíblico que tomamos como base nos dice y nos habla sobre todo la historia de un hombre que cuando su amo le pidió que le pagara lo que le debía, dice que él le rogó a su amo que tuviera misericordia y que le perdonara la deuda, que él sí se la iba a pagar, pero que no lo metiera a la cárcel, que no le hiciera nada, él se lo iba a pagar. Y la Biblia nos dice que su amo, actuando en misericordia, lo perdonó, le canceló la deuda. Y dice la historia que cuando este hombre salió de con su amo, afuera en la puerta, ahí se encontró a uno de sus consiervos, de sus compañeros, que le debía también a él una deuda, y le dijo: págame lo que me debes. Y él también le suplicó que tuviera misericordia, que sí se lo iba a pagar, pero que lo aguantara un poco de tiempo. La Biblia nos dice que este hombre no quiso, lo tomó, llamó a la policía y lo metió a la cárcel. Y la Biblia dice que cuando su amo supo, lo mandó traer y le dijo: ¿acaso no yo te perdoné mucho más de lo que te debía tu compañero? ¿Por qué tú no tuviste misericordia? Y precisamente está hablando del perdón, de las ofensas. Y dice la Biblia que cuando este hombre no tuvo ninguna excusa para decirle a su amo, la Biblia dice que su amo dijo: agárrenlo y métanlo a la cárcel. ¿Sabes? Esto es precisamente lo que Jesús está enseñando y está diciendo. Si tú no eres capaz de perdonar lo poquito que alguien te hizo, Jesús te perdonó todos tus pecados y Él murió en la cruz del Calvario por amor a ti, por misericordia a ti, y te ha perdonado. Entonces por eso Jesús dice que nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Por eso los discípulos le dijeron: Jesús, entonces aumentanos la fe. Y Jesús le dijo: no, esto no es cuestión de fe, esto es cuestión de obediencia. Amigo que me estás escuchando, iglesia que estás escuchando, el perdón no es una opción, el perdón no es un sentimiento, el perdón es obedecer a Dios. Y Dios te dice, si tú lees el Padre Nuestro, después en los siguientes versos donde está el Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos perdonará. Amigo, amiga que me estás escuchando, es necesario obedecer a Dios y perdonar. Así es de que yo en esta hora quiero pedirte que hagas conmigo esta oración. Amigo que me estás escuchando a través de las redes sociales, no es una opción. Y lo que te estoy diciendo el día de hoy lo dice la Biblia. Dios lo dejó escrito para que lo supiéramos. Pero sabes, con tristeza solamente nos enseñaron el Padre Nuestro, pero no nos enseñaron lo que dice después. Y lo que dice después es tan importante como aprenderse el Padre Nuestro. Pero es mucho mejor actuar,
poner por obra lo que la Biblia dice, que solamente aprendernos el Padre Nuestro y rezarlo cada que se nos dice. El Padre Nuestro no es para rezarlo, el Padre Nuestro es para vivirlo, es para ponerlo por obra. Así es de que quiero pedirte que repitas conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias porque aprendo de tu palabra que yo necesito perdonar. Señor, te doy gracias porque en tu palabra me enseñas que debo de orar para pedirte que me enseñes qué es lo que tú quieres enseñarme, Señor, cuando alguien me ha ofendido, para que yo pueda perdonarlo. Señor, que eso malo que hicieron en contra mía pueda ser algo bueno para que ese hombre, esa mujer pueda conocer de tu amor y de tu gracia. Señor, que yo pueda entender que así como tú me perdonaste todos mis pecados ahí en la cruz del Calvario y dijiste consumado es, Padre, que yo también en esta hora pueda acercarme con aquel que me ha ofendido, o cuando alguien se acerca y me dice perdóname porque te ofendí, yo también pueda actuar con esa misma misericordia y decirle sí, te perdono en el nombre de Jesús. Señor, trae recuerdos a mi mente si yo le he fallado, si yo he ofendido a alguien, para que también yo pueda pedir perdón. Señor, porque quiero que tú me perdones, porque quiero que mis oraciones sean escuchadas, así como dice tu palabra. Señor, porque quiero que mi ofrenda pueda ser aceptada delante de ti. Padre, lo necesito en todo tiempo, lo necesito en todo momento, mi Señor y Rey. En verdad, lo necesito, Señor, porque quiero también que mis emociones sean sanadas. Señor, quiero tener sanidad en mi interior. Quiero ser libre de todo pecado, de toda ofensa. Quiero ser libre de todo odio, de toda raíz de amargura en mi ser. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Y Señor, ayúdame para que de hoy en adelante pueda ser obediente y pueda perdonar a todos aquellos que me ofenden. Y ayúdame, Señor, para no ofender a otros, sino actuar en misericordia, actuar en amor, y que cada día ellos puedan ver en mí que tú vives en mi corazón y que yo pueda reflejar tu amor hacia ellos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero decirte, no eches en saco roto este mensaje. Practica el perdón, vive el perdón, pídele a Dios para que te ayude, al Espíritu Santo para que te muestre a quienes has ofendido y para que el Espíritu Santo te muestre cómo ese daño que intentaron hacerte se pueda convertir en algo bueno y que tu ofensor pueda conocer del amor de Dios. Que Dios te bendiga. Me da mucho gusto saber que nos sigues. Si tienes alguna duda o quieres que te podamos aconsejar o ayudar más sobre este tema, no dudes en mandarnos un mensaje y nos estaremos poniendo contigo en contacto. O si gustas venir aquí a la iglesia, estamos los días martes 8 de la noche, días domingos 10 de la mañana. Puedes venir y con mucho gusto te atenderemos. O también, si vives lejos de aquí, de esta ciudad, bueno, pues ahí en tu ciudad donde tú vives, busca una iglesia cristiana, acércate con el pastor y menciónale: escuché una palabra sobre el amor, quiero que me ayude. Que Dios te bendiga, un abrazo y muchas bendiciones.